A esta reunión le hemos denominado Visión rumbo al Bicentenario y en la segunda parte, Sismos en el Perú. En cuanto a la visión rumbo al Bicentenario, aspiramos como grupo a ser el mejor consejo departamental del Colegio de Ingenieros del Perú, trabajando con honestidad, modernidad, para el bienestar y defensa de los colegiados en su mejor desarrollo profesional y contribuir a la transformación de nuestro país. En el país y los ingenieros requieren de carácter no solamente regional, sino nacional, para poder tocar los temas de importancia para el desarrollo del país. Actualmente vivimos una crisis no solamente de carácter político, sino también de carácter económico y social. Estamos atravesando una de las peores pandemias de la humanidad que nos ha golpeado muy duro al país. Acabamos, si se quiere, de terminar una de los últimos desastres en el año 2017, que fue el fenómeno del Niño, 2017-2018, y nos agarró la pandemia. Entonces, la coyuntura, el momento actual, por llegar al bicentenario del país es bastante difícil para nuestra república. Es por ello que se requiere de los ingenieros una participación decidida en los destinos del país. A nivel nacional, los ingenieros somos actualmente más de 250.000 ingenieros colegiados. Vale decir de que nuestra presencia por cada 100 habitantes es de un ingeniero, perdón, de 3 ingenieros. Y es por eso que nuestra presencia en la sociedad es bastante importante. Eso aspiramos nosotros a poder contribuir con nuestro colegio profesional. Nuestro grupo es un equipo, es un equipo de ingenieros de distintas especialidades de la ingeniería que nos hemos unido para elaborar y llevar a la práctica una propuesta integral para el desarrollo del Colegio de Ingenieros y también para el país. Administrar el Colegio de Ingenieros significa poder llevar propuestas de vital importancia para nuestro país. El Colegio de Ingenieros aspiramos a que tenga una vida en nuestra sociedad en donde hagamos propuestas de desarrollo del país, no solamente de las grandes urbes, sino de todo el país, en los diferentes temas. Es por eso que nosotros contamos con un grupo de profesionales en todas las especialidades de la ingeniería. Estamos hablando del desarrollo de la energía, del desarrollo del transporte, del desarrollo de la alimentación, del desarrollo de la pesca, del desarrollo de la seguridad ciudadana. Entonces, en todos los aspectos de importancia para el desarrollo del país, la ingeniería juega un papel muy importante. Es por eso que nosotros tenemos este conjunto de profesionales que nos viene colaborando y vienen sumándose poco a poco para poder tener una propuesta clara y hacer las propuestas que el país requiere. A la parte interna de nuestro colegio profesional, aspiramos a tener un colegio profesional moderno. Aspiramos a hacer un colegio profesional debidamente conectado con todos los colegiados. Somos en Lima Metropolitana, por ejemplo, a nivel de Lima Departamento, somos aproximadamente 90.000 ingenieros colegiados. Y entonces los colegiados tienen que estar integrados a nuestro colegio profesional. Debemos tener una comunicación permanente, directa, en donde le podamos reseccionar todas las inquietudes y todos sus aportes para el desarrollo del país. Ese es lo que queremos hacer respecto a nuestro colegio profesional, hacer un colegio profesional moderno. Aspiramos, lógicamente, también a que los colegiados, como digo, tengan una activa participación en los grandes objetivos del Colegio de Ingenieros del Perú.
Queremos y aspiramos también a que nuestro colegio profesional tenga una presencia activa en la vida del país. El país nos exige que los ingenieros seamos partícipes de la solución a los grandes problemas que tiene. Es por ello que, repito, nuestros colegiados tienen que estar integrados de manera armónica, de tal manera que tengamos una comunicación permanente y tengan ellos la capacidad de poder hacer los aportes correspondientes, las críticas correspondientes, para poder nosotros, a través de trabajo de comisiones, a través de trabajo de representatividad en las entidades públicas, llevar nuestras propuestas para el desarrollo del país. Nuestra sociedad así lo requiere. En la segunda parte de esta reunión vamos a hablar de uno de los problemas vitales que tendremos siempre en nuestro país, que es el problema de los sismos. Y ahí jugamos un papel importante todos los ingenieros que formamos parte de nuestro gremio profesional. Queremos, como ya lo mencioné, ser un colegio profesional comprometido con el desarrollo de los grandes proyectos de la ingeniería. Tenemos y aspiramos a que los colegiados, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a sus expertices y de acuerdo a su deseo de colaborar con el país, puedan participar de manera activa en las comisiones, por ejemplo, de normatividad, en las comisiones de regulación y otros, en donde nuestros colegiados puedan aportar su experiencia. Por ejemplo, el desarrollo de normas para las habilitaciones urbanas, las normas de seguridad, los entes reguladores, por ejemplo, del transporte, los entes reguladores de la energía, del agua potable. Aspiramos a que tengamos activa participación en estos entes gubernamentales para poder llevar nuestras propuestas y para poder también llevar las propuestas de nuestra sociedad, de nuestros ciudadanos. El colegio no puede estar desconectado de nuestra sociedad. Nosotros los ingenieros trabajamos decididamente con los pobladores de nuestra nación y somos los primeros en poder recepcionar sus inquietudes. Mantenga en libertad a los miembros del club de la Constitución y a sus árbitros. Hay un micrófono. Sí, por favor, si pueden apagar su micro, los que están ingresando, por favor. Continúa, ingeniero, adelante. Ya, perfecto. En ese sentido, también aspiramos a que nuestros colegiados podamos, a través de la formación de comisiones, elaborar planes de desarrollo para el país. Como le decía, estos planes de desarrollo tienen que ser multidisciplinarios y por ejes de desarrollo, en el campo energético, en el campo, digamos, de la seguridad, en el campo de la energía, en el campo de la agricultura, y en fin, en diversos sectores que la sociedad nos reclama. Y, como ya lo mencioné, debemos tener una interacción permanente con nuestra sociedad a través de conocer sus demandas, sus inquietudes y poderlas nosotros canalizar, poderlas de una manera armónica, de acuerdo a nuestros conocimientos debidamente de los especialistas, poder procesarlas de tal manera de poderlas llevar hacia los entes del Estado. Por ejemplo, actualmente tenemos que tener una activa participación, por ejemplo, en el desarrollo de los planes de desarrollo de la ciudad. El colegio no puede estar alejado de los grandes planes de desarrollo de expansión urbana. Tenemos que colaborar en que los ciudadanos sean asentados en sitios seguros. Lamentablemente, en Lima, por ejemplo, no existen unos planes de desarrollo debidamente procesados. Simplemente, muchas veces hacemos simplemente la función
de bomberos, si se quiere, disculpen el término, en donde los pobladores se asientan en un sitio inseguro y después no sabemos cómo poderlos llevar a un sitio de mayor seguridad. Entonces, la expansión urbana nos gana y creemos que nosotros los ingenieros tenemos que colaborar decididamente en los planes de desarrollo de las grandes ciudades como es Lima Metropolitana. Para el logro de estos objetivos, pondremos especial énfasis en las mejoras de la calidad de los servicios hacia nuestros colegiados. Nuestros colegiados reclaman de que el Colegio de Ingenieros tenga mejores servicios, tenga una mayor conectividad con ellos. Entonces el colegio profesional tiene que tener una visión moderna de tal manera que tengan una interacción permanente y brinde mejores servicios hacia los colegiados. Y, lógicamente, también a nuestra sociedad civil. Nosotros, el colegio profesional, tenemos que, por ejemplo, mejorar servicios de capacitación, no solamente hacia nuestros profesionales, sino hacia terceros. Y ahí juegan un papel importante los colegiados con su experiencia en el desarrollo de todos estos temas. También hay un tema muy importante que es el compromiso que tenemos con la seguridad. Nuestra participación debe ser activa, como ya lo dije, en los planes de desarrollo y de seguridad de la población. Tenemos que ser agresivos en cuanto a los programas de capacitación. Tenemos que tener un compromiso con la capacitación de la ciudadanía ante eventos de desastres naturales. El colegio profesional tiene que ser un colegio profesional proactivo. Eso es lo que aspiramos nosotros a poder desarrollar en el colegio en este bicentenario, y para ello nos estamos sumando día a día un conjunto de ingenieros que a esta propuesta la vamos enriqueciendo y que creemos vamos a tener una propuesta muy, muy positiva, no solamente hacia el colegiado, sino ante la sociedad. Esta es la primera parte que quería yo particularmente exponer respecto a la visión del bicentenario que tenemos del colegio profesional. Hay muchos temas seguramente por desarrollar y que en los próximos reuniones que podamos tener, así como el día de hoy este webinar, podamos irlas exponiendo de manera más detallada y con la colaboración y concurso de los profesionales que nos vienen acompañando en esta unión a fin de poder participar en las elecciones de nuestro colegio profesional. El país requiere de nosotros los ingenieros una participación activa, como ya lo dije, y que seamos partícipes de la solución de los grandes problemas que tiene y que seamos partícipes del desarrollo del país. Hacia eso, esa es la visión que tenemos. Tenemos la visión de que nuestro colegio profesional sea partícipe del desarrollo y activo en nuestra sociedad. Ese es, en resumen, lo que aspiramos en este bicentenario hacia nuestro colegio profesional. Ingeniero, seguidamente vamos a... Sí, simplemente para hacer el preámbulo y la observación con los presentes, que lo que viene a continuación es una exposición del ingeniero Javier Cornejo con respecto al tema de los sismos y la cultura preventiva. Webinar que está programado para dentro de 15 días, pero debido a los acontecimientos en las últimas 24 horas y debido a la desinformación que hay en las redes sociales, creímos pertinente pues poder incluirlo también en esta ocasión. Así que ahora sí, sin mayor preámbulo, adelante, ingeniero, lo escuchamos. Perfecto. Vamos a tocar el tema de los sismos en el Perú. Nuestro país es un país sísmico por naturaleza. Tenemos que saber convivir con los sismos. Desde nuestros antepasados han sabido convivir con los sismos. Nuestros antepasados ocupaban los sitios más seguros
y nos han dejado sus mayores legados que hasta el momento perduran, las grandes ciudades que perduran. Yo creo que en nuestros antepasados está la mejor lección de qué debemos hacer para tener las ciudades seguras en nuestro país. En nuestro país esperamos, y particularmente en la ciudad de Lima, esperamos un sismo de gran magnitud. Se habla de una magnitud de 8.5 a 9 y lógicamente tenemos que estar preparados. La pregunta siempre es, ¿estamos preparados? Y la respuesta lógicamente salta a la vista en donde no estamos preparados, lamentablemente. Se han hecho avances importantes, sobre todo desde el punto de vista de la academia, de las universidades. Por ejemplo, a nivel de Lima Metropolitana tenemos estudios diversos en donde ya se tiene mapeado las zonas inseguras, si se quiere, de la capital, y debemos atacar, lógicamente, en estas zonas a fin de minimizar los posibles efectos que tendría un terremoto de gran magnitud. La Universidad de Ingeniería, conjuntamente con el Ministerio de Vivienda, por ejemplo, en la lámina que pueden ver, tiene ya zonificadas las zonas que son, pues, inseguras, y, como repito, en esas zonas debemos nosotros que poner mayor énfasis. Cuando se habla de un terremoto en Lima, se está hablando, pues, de pérdidas incalculables. Si un sismo en ese momento aconteciera en Lima Metropolitana, digamos, sus consecuencias serían devastadoras. Se habla de que un sismo de 8.5 a más llevaría como consecuencia la pérdida de incalculables valores en cuanto a viviendas, y lamentablemente se estima de que, dependiendo también de la hora en que se produce el evento, las pérdidas humanas serían incalculables. Estamos hablando, se dice, de que la pérdida sería de aproximadamente unas 50.000 habitantes. Entonces, tenemos que echarnos a andar. Los ingenieros tenemos que tener una activa participación. Actualmente, lamentablemente, no la tenemos, o no participamos en todo un conjunto de organizaciones, de tal manera que podamos llevar nuestra voz y nuestras propuestas para poder mitigar los posibles efectos de un sismo de gran magnitud. ¿Qué debemos hacer? ¿O qué debemos plasmar? Debemos plasmar, por ejemplo, el reforzamiento de viviendas. El Estado peruano tiene un programa, pero es muy tibio en cuanto a sus programas de seguridad ante un fenómeno sísmico. Las personas, los habitantes, no saben o no conocen inclusive cuál es la zona más segura de su vivienda. Entonces, los ingenieros tenemos que saber llegar y tener participación de tal manera que podamos a nuestros ciudadanos indicarles cuáles son las zonas seguras, por ejemplo, de sus viviendas, o cuáles son las zonas inseguras, para poder plantearles esquemas de seguridad en cuanto a reforzamiento de las estructuras que tienen construidas. Lamentablemente en Lima y en todo el Perú, las construcciones en un 80% se estima son construcciones o autoconstrucciones. Entonces son elementos estructurales que se han construido sin la dirección técnica correspondiente, que no significa que hayan ahorrado. Muchas veces la población gasta más en construir una vivienda y ponen refuerzos donde no corresponden, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no tienen una asesoría técnica. Entonces,
con los mismos recursos que destinan para la construcción de una vivienda, se podría tener una vivienda muy segura. Entonces basta seguir las recomendaciones que los ingenieros tenemos que dar. Asimismo, si ya hablamos de un evento, producido un evento, tenemos que tener toda una política y toda una estrategia para poder mitigar el desastre que podría ocurrir. Puntos de evacuaciones, puntos de acopio, puntos de seguridad, en fin, toda una estrategia que conlleva a mitigar los posibles desastres. Otra de las cosas que se tiene que hacer a nivel de Lima, por ejemplo, y a nivel nacional, es, por ejemplo, los reforzamientos de los hospitales. En Lima ya tenemos déficit de hospitales, que se ha visto ahora con la pandemia. Con la pandemia del COVID-19 nos ha desnudado cuáles son las grandes deficiencias en cuanto al esquema de salud. Tenemos deficiencias de hospitales y los hospitales que nosotros tenemos o contamos en este momento son hospitales antiguos, que ya tienen estudios, que están identificadas ya las zonas vulnerables. Entonces, no podemos esperar a que nos venga un evento y toda esta infraestructura se pierda. Es importante que el Estado sea más agresivo, de tal manera que pueda desarrollar el reforzamiento de todas esas estructuras, y las que ya no sirven, obviamente, tienen que ser reemplazadas por estructuras modernas y seguras, lógicamente. Este es el panorama que tenemos a nivel de Lima. Imagínense, estas fotos son del centro de Lima, de Barrios Altos. Esta es la situación. Y ahí viven tuburizadas muchísimas familias. Muchas de estas estructuras, ante un evento de importancia, prácticamente no les va a dar tiempo ni de salir, ¿no? Entonces, en estos barrios populosos, en estos barrios antiguos de Lima, la catástrofe va a ser de gran magnitud. Y debemos, pues, lógicamente, tener una política, por ejemplo, de reemplazo de estas viviendas. Muchas veces nos enfrentamos al problema de no tenemos zonas donde llevarlos a estas poblaciones. Entonces tenemos que tener un programa, pues, de desarrollo de nuevas habilitaciones urbanas. Esta es la realidad que tenemos en Lima metropolitana. Y muchas veces estas viviendas se caen sin necesidad de haber un sismo en Lima. Periódicamente vemos las noticias en donde vemos, pues, de que de alguna vivienda o alguna casona se ha caído. Estas fotografías corresponden a la zona del Lomo de Corvina. Y la he traído esta fotografía porque la zona del Lomo de Corvina, que está frente a las playas de Conchán, es una de las zonas, digamos que por su suelo, es una zona bastante vulnerable. Sin embargo, ahí están asentadas muchísimas familias que ya han construido infraestructura o han construido sus viviendas y viven ahí. Y hay terrenos como en las últimas semanas previas a las elecciones que hemos tenido, por ejemplo, familias que buscan dónde vivir e invaden estas zonas que son totalmente inseguras. Entonces, los ingenieros tenemos que tener una propuesta y tenemos que ayudar de tal manera que podamos trasladar o visualizar cuáles son las zonas seguras y que hacia ahí apunte la expansión de la ciudad. Traemos a la memoria, y he traído en estas presentaciones los efectos que han sucedido en sismos en los últimos años en Latinoamérica, en donde yo particularmente he tenido la oportunidad de viajar a ver las grandes, el gran desastre que ha sucedido. Por ejemplo, este es el sismo de México, que sucedió el 19 de septiembre del 2017.
hace 4 años aproximadamente. Podemos ver los efectos del sismo de México, ¿eh? Esta es la realidad. Y México es un país muy parecido al Perú, lógicamente, pero en cuanto a las construcciones, ya han sido bastante golpeados y son sus construcciones bastante seguras. Sin embargo, pese a tener mejores construcciones, suceden este tipo de desastres. Por ejemplo, acá estamos viendo un edificio, este es el segundo piso, el segundo piso y el tercer piso. El primer piso ha sido totalmente aplastado. El sismo de México, por ejemplo, el sismo de México, pese a ser un sismo de magnitud 8.2, el que hemos tenido ayer ha sido un sismo de 6 en el Perú. Este fue uno de 8.2. Fallecieron solamente 98 personas. En el Perú, con un sismo de esta magnitud, se espera, dependiendo la hora que se produzca, como ya lo dije anteriormente, que lamentablemente puedan hasta fallecer hasta 50.000 personas. ¿No? Estos son los datos del sismo de México, que los corroboramos nosotros en nuestra visita, y tuvieron 57.000 viviendas afectadas, y de las cuales 5.485 viviendas inhabitables. O sea, tuvieron que demoler esas viviendas. 11.000 que necesitaban reparaciones. Esos son los datos de mayor relevancia en este sismo que ocurrió en la Ciudad de México hace 4 años. Acá para los ingenieros he traído una muestra de las fotografías, por ejemplo, edificios modernos en donde por el efecto del sismo las columnas colapsan, ¿eh? O sea, que tenemos una columna que ha fallado por cortante, ha fallado por un esfuerzo cortante que le denominamos. Ahí se puede ver la fragilidad de la estructura, como el acero de la columna prácticamente ha colapsado, ¿eh? Y vemos uno de los grandes defectos en esta construcción, por ejemplo, que el refuerzo por cortante, o que normalmente lo conocemos los estribos, prácticamente son estribos que están hechos de un alambre muy reducido a diámetro, ¿no? Entonces es una de las causas para este tipo de falla. Esta es una edificación de aproximadamente 14 pisos, y para que vean, este es en la Ciudad de México, México City, que le llaman, en donde podamos ver el colapso de los parapetos de este edificio. Si bien es cierto, no se produjo el derrumbe, pero sí tuvieron bastantes fallas, que los pueden ver en cuanto a los parapetos, ¿no? Esto es el sismo de México, perdón, de Ecuador, del 16 de abril del 2016, en la provincia de Manabí. Tuve la oportunidad de visitarlo y podemos ver pues el colapso que existió en esta ciudad. Esta ciudad es una ciudad, digamos, por su tamaño, que podríamos compararla, por ejemplo, con la ciudad de Huacho o Barranca, una cosa así. No son ciudades muy grandes, pero sin embargo las pérdidas han sido significativas. En el terremoto de Ecuador murieron 661 personas. El desastre fue tal, fueron, por ejemplo, 166 escuelas con daños medios a graves, y acá hay un detalle importante: las construcciones del tipo artesanal o autoconstrucción, que nosotros le denominamos en el Perú, tuvieron pues fallas significativas. Se reportaron casi 7.000 edificaciones destruidas. Este sismo fue de 7.5 de magnitud en la escala de Richter,
y lógicamente, como ven, pues las grandes pérdidas que sufrieron en Ecuador, 661 personas no es poca cosa para una ciudad pequeña. Imagínense ustedes en Lima. Acá, como pueden ver, aparentemente esta es una estructura, por ejemplo, de 2 pisos. Sin embargo, el segundo piso está totalmente aplastado. El segundo piso ha desaparecido. El tercer piso es el que lo ha aplastado. Esta es otra construcción, también moderna, en donde vemos un piso débil, en donde pues ha sido aplastado por los pisos superiores. Ahí lo pueden observar. Que uno de los pisos ha desaparecido. Si bien la construcción no ha colapsado al 100%, pero lógicamente es una estructura que tuvo que ser totalmente demolida. Este es una foto, por ejemplo, de un centro comercial. Aquí en esta edificación murieron familias enteras. Lamentablemente, en Ecuador se produjo este terremoto y era una librería en donde había familias que estaban haciendo compras de útiles escolares, donde murieron familias enteras. Lamentablemente, no tuvieron no tuvieron opción, o sea, no hubo ya el tiempo para poder retirar. Por eso estas construcciones totalmente inseguras, prácticamente la gente muere aplastada. Como un comentario que hicimos antes de iniciar este webinar, las construcciones ante un evento de gran magnitud no es que no se vayan a destruir. Las construcciones tienen que tener la suficiente resistencia que nos permita a los que están ocupando poder evacuar. En este caso, estas construcciones son tan inseguras que no han permitido ni siquiera evacuar. Aquí murieron, como repito, muchas personas. Acá también traigo a la luz uno de los grandes problemas en edificaciones modernas. Y Lima, en los últimos 20 años, tenemos un boom de la construcción, de construcciones, sobre todo en sitios en donde se ha reemplazado vivienda de 2 pisos por edificios de 10 a 20 pisos, de edificios de departamentos. Zonas, por ejemplo, como Magdalena, San Isidro, Breña, se ven estas construcciones. Estas son unas construcciones, como verán, en Ecuador, cómo fallaron ante la presencia de este sismo de 7.1. Se ven parapetos totalmente colapsados. Este es un conjunto habitacional, que lo pueden ver, es un nuevo que estaba por estrenarse. Y miren las fallas que tuvo ante el sismo. Entonces, esta es una de las lecciones que nos tiene que servir, o nos debe servir al Estado y particularmente también a los ingenieros, para poder diseñar edificaciones seguras, puesto que aquí lo estamos viendo qué es lo que ha pasado o qué es lo que ha sucedido en un país vecino como es Ecuador, y en construcciones similares a las que vemos, por ejemplo, por la Avenida Brasil, lo vemos en Barrio de Breña, en fin, en todo. Por ejemplo, vemos en Villa Salvador. O sea, no hay distrito de Lima en donde no veamos este tipo de construcción. Habría que preguntarnos si realmente pues, se han seguido pues, los protocolos correspondientes y que tengan y gocen de la seguridad. Esta es una última foto, como ven, edificios por estrenar, cómo fallaron. Lógicamente, un problema para los que han construido, puesto que los propietarios o los compradores pues, prácticamente se ahuyentaron. Ahora traigo a la luz un par de fotos que he sacado hoy día
que han sido publicadas y se refiere al sismo de ayer. El sismo de Mala que hemos tenido ayer de 6.0 de magnitud, y una de las construcciones, haciendo colación a las fotos anteriores, es una fotografía de un edificio que todos deben haber visto hoy día en la televisión o en los medios, en medios escritos, de un edificio de 20 pisos, si no me recuerdo, en donde se tiene una falla pues de la Junta Sísmica. Entonces, eso nos llama a la reflexión y creo particularmente pues que las municipalidades deben tener un papel protagónico en poder tener mapeado cuáles son sus construcciones y cómo se están haciendo. Entonces es una falla muy clamorosa, ¿eh? Que dos edificios o este edificio esté fallando por una junta sísmica. Y acá vemos otra foto en donde uno de los grandes problemas que tenemos en Lima es los acantilados de la Costa Verde. En la foto a la derecha pueden ver las fisuras que han aparecido el día de hoy en muchas partes de los acantilados, en la parte superior, y lógicamente llaman también a la reflexión en cuanto a las edificaciones que hay en la parte superior. Entonces, la tarea es ardua, la tarea es dura, pero tenemos que encararla. Una ciudad como Lima, que ya bordea los 10 millones de habitantes, no puede esperar, no puede haber desidia del Estado, de las autoridades en cuanto a tomar acciones a fin de resguardar las vidas de los ciudadanos. Tenemos que hacer acciones que en algunos casos seguramente van a ser duras, incomprensibles por la población, pero que tenemos que hacerlas. No puede la gente seguir viviendo en zonas en donde ya prácticamente se ha declarado zonas inhabitables. Sin embargo, no hacemos nada. Poblaciones que viven cerca a la ribera del río, poblaciones que viven en zonas bastante, digamos, de gran pendiente en cerros, que ellos sin tener una dirección técnica construyen los muros, muchas veces, como digo, gastando lo mismo, pero de manera inapropiada. No significa de que estén ahorrando. Y en muchos casos, por decidir de las autoridades, sin tener una adecuada dirección técnica. Entonces, los colegios profesionales y el colegio de ingenieros juegan un papel importante y creo que particularmente que debemos tener mayor y decidida participación en cuanto a eso. La ciudadanía lo requiere. Y lógicamente, si bien es cierto, un sismo como el día de ayer ha permitido de que la energía que está acumulada en las placas tectónicas se libere, no significa que un sismo de gran magnitud no pueda venir. Los estudios ya dicen de que un sismo de gran magnitud superior a 8.5 va a venir en los próximos años. Puede ser mañana o puede ser dentro de 10 o 20 años, pero va a venir. Entonces, tenemos que prepararnos y sobre todo coadyuvar a que las viviendas de la gente más pobre sea más segura. Entonces, y en general, todas las construcciones deben tener y gozar de las características de una buena construcción y sobre todo, pues, tener zonas seguras a fin de que no existan fallas por colapso, lo cual en las fallas por colapso, lamentablemente, las pérdidas son instantáneas, las pérdidas de vida. Algunas reflexiones finales a la luz de los eventos sísmicos que han sucedido no solamente en Perú y en otros que hemos tenido la oportunidad de visitar, debemos evitar la informalidad de la construcción. Debemos contribuir a la capacitación no solamente de los técnicos, sino de la acción general.
yo creo que los colegios profesionales y el Colegio de Ingenieros debe tener una participación más activa en poder llevar los conocimientos simples de cómo de construir una vivienda segura. Debemos contribuir, por ejemplo, en tener proyectos típicos. Un proyecto para edificar una construcción no tiene por qué ser caro. Hay proyectos en cantidad que se han desarrollado en los últimos años y que deben de estar de libre disposición para la población. A nivel del Estado debemos efectuar una revisión del estado del arte de las construcciones, o sea, ver cómo están las construcciones y cómo se han hecho. Lógicamente la fiscalización en los proyectos y obras, sobre todo en estas edificaciones multifamiliares, los consejos municipales o los municipios tienen que jugar un papel importante. No se pueden ejecutar obras en zonas de alto riesgo, ¿eh? Ahí tenemos que evaluar las construcciones existentes, evaluar los usos. Muchas veces una construcción está diseñada para un determinado uso y sin embargo, pues, digamos, viven familias, son una vivienda, por ejemplo, familiar se convierte en multifamiliar. ¿Ah? O una construcción hecha para un fin se dedica a otro. Entonces, lógicamente ahí vienen muchos de los problemas, ¿eh? Por ejemplo, hay viviendas en Lima que se han transformado en centros educativos, por ejemplo. ¿Ah? Y lógicamente un centro educativo tiene que tener mayores seguridades en cuanto a su construcción. Y sin embargo no hacemos nada. Imagínense que un sismo se produzca en un horario en donde se imparten los estudios en un centro educativo, en un horario escolar, se presenta un sismo de gran magnitud, prácticamente las pérdidas de vidas de niños podría ser fatal. Entonces, ¿por qué? Porque una vivienda la han adaptado a un colegio, o una vivienda la han adaptado a una clínica, y eso lo permiten nuestras municipalidades. Se supone que un hospital tiene que tener una alta seguridad de tal manera que los enfermos y los que trabajan ahí no mueran de pánico, y que también, lógicamente, las construcciones sirvan para albergar a los heridos que produciría un evento sísmico. Necesitamos esa infraestructura que no falle. Entonces, los municipios, las municipalidades tienen que hacer un trabajo que seguramente puede ser antipático, pero lógicamente tienen que hacerlo. Y nosotros tenemos, como sociedad, debemos empujar a que así sea, ¿eh? Y lógicamente adaptar o implementar tareas particulares de acuerdo a cada localidad o a cada zona, ¿eh? Una zona de cerro, una zona de arena, lógicamente son diferentes condiciones. Eso el reglamento tiene que, pues, contribuir a que cada tipo de zonas tengan soluciones lógicamente distintas, ¿eh? Básicamente esas eran las reflexiones que quería traer el día de hoy en esta segunda parte en cuanto a la problemática que podría haber ante un sismo en el Perú. Como digo, debemos estar preparados todos en su conjunto, y más aún nosotros los ingenieros debemos estar preparados ante una eventualidad. El sismo puede producirse mañana como puede producirse dentro de 20 años o 30. Entonces, queda como tarea, pues, poder contribuir a que nuestras ciudades sean cada vez más seguras y que lo que se construya como nuevo tenga y goce de esa calidad, de tal manera que no tengamos problemas, y que lo antiguo hagamos las evaluaciones correspondientes a fin de poderlo reforzar, a fin de poder instrumentar una serie de acciones que permitan de que gocen de la seguridad correspondiente. Muchísimas gracias. Eso es lo que quería el día de hoy exponer.